El eco en la niebla. Había una pequeña aldea llamada Vallebruma, rodeada de densos bosques y cubierta por una perpetua niebla que se aferraba a sus calles como un espectro hambriento. Los aldeanos siempre habían vivido en armonía con la niebla, considerándola simplemente una parte inevitable de su vida. Sin embargo, había una historia que susurraba el viento en las noches oscuras, una historia que mantenía a todos alerta y nerviosos. La leyenda hablaba de el eco, una presencia oscura que se decía habitaba en la niebla. Se decía que este ser tenía el poder de imitar las voces de los seres queridos, atrayendo a las almas desprevenidas a su trampa mortal. Muchos contaban historias de amigos o familiares que habían desaparecido, dejando solo sus voces en el aire frío y húmedo. Un día, un forastero llamado Samuel llegó a Vallebruma en busca de refugio. Samuel era un hombre de pocas palabras, con ojos que parecían esconder secretos profundos. Pronto se estableció en el pueblo y se ganó la confianza de algunos aldeanos, pero otros mantenían sus distancias, perturbados por su mirada enigmática. Una noche, mientras la niebla espesa descendía sobre Vallebruma, los aldeanos se reunieron en la taberna, buscando calor y compañía. Los relatos de el eco surgieron nuevamente, alimentados por la oscuridad que se cernía afuera. Samuel escuchaba en silencio, observando a los aldeanos con interés. Uno de los aldeanos, Tomás, desafió a Samuel a pasar la noche en el bosque, donde la niebla era más densa y los rumores de el eco eran más intensos. Samuel aceptó con una sonrisa enigmática, provocando murmullos y miradas inquietas. Esa misma noche, Samuel se aventuró solo en el bosque, desapareciendo en la niebla espesa como si fuera absorbido por las sombras mismas. Horas después, los aldeanos escucharon un grito en la distancia. Un grito que sonaba aterrorizantemente similar a la voz de Samuel. El pánico se apoderó de ellos mientras se aferraban a la certeza de que el eco había cobrado otra víctima. Se acurrucaron en sus hogares, rezando para que la niebla no trajera a esa criatura insidiosa a sus puertas. Al amanecer, la niebla comenzó a disiparse, revelando una imagen que dejó a los aldeanos en estado de shock. Samuel estaba de pie en el centro del pueblo, con una sonrisa siniestra en su rostro. Su mirada parecía más profunda, más oscura. Los aldeanos se acercaron con cautela, llenos de miedo y desconfianza. Samuel comenzó a hablar, contando historias escalofriantes de lo que había encontrado en la niebla. Habló de un mundo alterno donde los vivos y los muertos se entrelazaban, donde los deseos más oscuros se hacían realidad. Contó cómo el eco había revelado secretos que nunca deberían haber visto la luz, cómo había explorado las profundidades de su propia mente y había perdido partes de sí mismo en el proceso. Los aldeanos escuchaban con fascinación y horror, incapaces de apartar sus miradas de Samuel mientras hablaba. Pero entonces, de la nada, la voz de Samuel cambió. Se convirtió en un susurro escalofriante que resonó en los oídos de todos. «Ven a mí», susurró la voz, imitando las voces de los seres queridos de cada aldeano. El pánico se apoderó de la multitud mientras la niebla comenzaba a envolverlos. La voz de Samuel continuó, susurrando promesas tentadoras y secretos oscuros. Algunos aldeanos se resistieron, luchando contra la seducción del eco, mientras otros cedieron y avanzaron hacia el oscuro centro de la niebla. Tomás, quien había desafiado a Samuel, fue uno de los que se resistió. Agarrando con fuerza un crucifijo, comenzó a recitar oraciones en voz alta, cortando el hechizo del eco. La voz de Samuel se desvaneció gradualmente, y la niebla comenzó a retroceder, revelando a los aldeanos confundidos y temerosos. Samuel yacía en el suelo, inmóvil, sus ojos ahora vacíos y sin vida. Los aldeanos no sabían si había sido liberado del control del eco o si había pagado el precio final por su osadía. Nadie volvió a hablar del incidente, y la aldea de Vallebruma se hundió en un silencio incómodo, atormentados por los ecos de la noche en la niebla. Y así, la aldea de Vallebruma continuó existiendo, siempre vigilante de la niebla que la rodeaba, recordando la oscura lección que habían aprendido. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido realmente aquella noche, pero todos entendían que había fuerzas en el mundo que no podían ser comprendidas, y que a veces era mejor dejar que ciertos secretos permanecieran ocultos en la niebla.